En este vídeo, revelaremos la verdadera historia de Sodoma y Gomorra, explorando los hechos que a menudo se ignoran o distorsionan. Entenderás lo que realmente ocurrió en estas ciudades y cómo se convirtieron en un ejemplo del juicio divino. Analicemos las acciones de los habitantes, los pecados que llevaron a la destrucción y las lecciones que podemos aprender para hoy. Prepárese para descubrir la verdad oculta sobre Sodoma y Gomorra y comprender cómo este relato bíblico impacta nuestras elecciones y actitudes actuales. Sodoma y Gomorra son sin duda dos de las ciudades más conocidas de la Biblia, y su nombre tiene un peso significativo, siendo recordada por muchos junto a otros lugares históricos y sagrados, como Jerusalén, la ciudad elegida por Dios, Belén, donde nació Jesús. Y Nazaret fue el hogar de su infancia. En conjunto, destacan no solo por su catastrófica destrucción, sino por el profundo simbolismo que conllevan, ¿qué hicieron los habitantes de Sodoma y Gomorra para merecer un castigo tan extremo? ¿Qué clase de mal existía en estas ciudades para justificar un juicio tan rápido y definitivo? Estas preguntas han resonado a lo largo de la historia, generando debates sobre la justicia de Dios y los límites de la maldad humana. Y eso es lo que vamos a explorar en el vídeo de hoy. Antes de continuar, si eres nuevo en el canal, aprovecha para suscribirte y ser parte de esta comunidad que crece cada día. Cada nuevo suscriptor es una pieza importante en este viaje y juntos podemos lograr cosas increíbles. Que Dios los bendiga a todos y gracias por estar aquí. Estas ciudades están registradas en el libro de Génesis, durante el tiempo de los patriarcas, específicamente en el tiempo de Abraham y su sobrino Lot. En Génesis capítulo 18, leemos que, entonces el Señor dijo, el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es muy grave, Génesis 18:20. Este versículo ya nos da una idea de la gravedad de la situación. No se trataba de pecados aislados, sino de una perversión total y completa de la moral y de la justicia. Pero, ¿qué ocurrió realmente allí? Estas dos ciudades, conocidas por su inmoralidad y corrupción, no solo eran famosas por sus pecados, sino que también fueron completamente aniquiladas, tan absolutamente que no quedó nada. La destrucción fue tan total e irreversible que ningún edificio, árbol, monumento o ser humano sobrevivió. Como está escrito en Génesis 19, 24-25, entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. Y destruyó aquellas ciudades, y toda la llanura, y a todos los habitantes de aquellas ciudades que crecían en ella. La tierra. La magnitud de la destrucción de Sodoma y Gomorra es algo nunca antes visto ni desde entonces en la historia. Todo fue consumido por la ira divina, y su total extinción sirve como testimonio eterno de la severidad del juicio de Dios. Este acto de destrucción no fue solo físico sino también espiritual, simbolizando la separación de Dios del mal extremo y la corrupción moral. Ahora, al reflexionar sobre esta historia, es importante preguntarnos, ¿qué pecados se habrían cometido para que se impusiera un juicio tan severo? La Biblia nos da algunas pistas. En Génesis 19, cuando los ángeles visitan a Lot para advertirle de la destrucción inminente, vemos que los hombres de Sodoma y Gomorra se entregaron a una inmoralidad extrema, queriendo abusar de los visitantes, Génesis 19, 4-5. Esto muestra una sociedad que se ha alejado completamente de la justicia y la moralidad. Pero, más que mirar el pasado, ¿qué podemos aprender de él para el presente? ¿No se encuentra nuestra sociedad en una situación similar, donde valores fundamentales como el respeto, la dignidad humana y la moralidad se ignoran cada vez más? En 2 Pedro 2:6 encontramos un claro recordatorio, y condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, quemándolas hasta las cenizas, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Podemos mirar el ejemplo de Sodoma y Gomorra y reflexionar sobre nuestras propias vidas y sociedad. ¿Estamos permitiendo de alguna manera que la moralidad y la justicia de Dios se corrompan? ¿Nos estamos alejando de los principios que Dios nos enseñó, con actitudes y comportamientos que reflejan la inmoralidad y decadencia que marcaron aquellas ciudades? El mensaje de Sodoma y Gomorra no trata solo del juicio de Dios, sino también de la importancia de arrepentirse, de volver a los caminos de la justicia, antes de que sea demasiado tarde. En los tiempos modernos, es fácil perderse en un mundo que a menudo glorifica los mismos pecados que destruyeron estas ciudades. La búsqueda desenfrenada del placer, la falta de respeto hacia los demás y la bancarrota moral de muchos sectores de la sociedad son problemas que, al igual que Sodoma y Gomorra, es necesario afrontar con valentía. Sin embargo, todavía tenemos la oportunidad de cambiar,
de vivir según los principios de Dios y de buscar la verdadera justicia, la verdadera bondad y la verdadera moralidad que Él nos enseña. Que como sociedad aprendamos de este ejemplo y reflexionemos sobre lo que realmente importa en nuestras vidas, buscando siempre lo que es justo y bueno a los ojos de Dios. En cuestión de horas, Pompeya quedó sepultada bajo una gruesa capa de fuego y escombros, quedando prácticamente congelada en el tiempo. Sus habitantes perecieron instantáneamente y los secretos de la ciudad quedaron ocultos durante siglos. La historia de Pompeya, con su destrucción total, tiene muchos paralelos con la de Sodoma y Gomorra. Ambas ciudades sufrieron un final devastador, pero mientras Pompeya fue destruida por una fuerza natural e impredecible, Sodoma y Gomorra fueron aniquiladas por el juicio consciente de Dios. La diferencia es crucial. En Pompeya lo que ocurrió fue una tragedia natural, algo que nadie podría haber previsto. El monte Vesubio, con su violenta e inmensa erupción, tomó a la ciudad por sorpresa. No había escapatoria. De repente, todo lo que los habitantes conocían se borró y la ciudad quedó envuelta en cenizas y lava. Por otro lado, en Sodoma y Gomorra, la destrucción fue un acto directo del juicio de Dios, una respuesta a la extrema maldad de las ciudades. No fue un desastre aleatorio, fue una acción deliberada y consciente del poder divino, un claro ejemplo de lo que sucede cuando el pecado llega a un punto insostenible. La Biblia describe que el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado muy grave, Génesis 18:20. Ambos relatos nos recuerdan lo repentina y total que puede ser la destrucción, pero también cómo las fuerzas divinas actúan de manera soberana y justa, respondiendo decisivamente al pecado. La diferencia entre una tragedia natural y un juicio divino nos hace reflexionar sobre cómo nuestras acciones tienen consecuencias y cómo, incluso en un mundo caótico, Dios actúa de manera justa y rectificadora. Podría ser que, como Pompeya y Sodoma y Gomorra, estemos permitiendo que el mal y la corrupción dominen nuestras vidas. ¿Qué podemos aprender de estos acontecimientos históricos para vivir más alineados con los principios divinos? Estas historias no son solo relatos antiguos, son recordatorios de que cuando ignoramos la moralidad y la justicia de Dios, la destrucción puede ser inminente. Las razones divinas detrás de la caída de Sodoma y Gomorra fueron sin duda la maldad y el constante rechazo de las advertencias de Dios. Estos factores finalmente sellaron el destino de ambas ciudades. Pero, ¿cuáles fueron los pecados que llevaron a un juicio tan severo? Veámoslo más de cerca. El primer pecado fue la maldad desenfrenada. Cuando hablamos del mal, hablamos de todo tipo de actos moralmente incorrectos, que van en contra del bien y de la justicia. En el libro de Génesis, leemos que Dios escuchó el clamor de aquellos que sufrían a causa de la maldad en Sodoma y Gomorra. Y respondió: el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es muy grave, Génesis 18:20. Esto nos da una visión clara de cómo el pecado de estas ciudades no fue un incidente aislado, sino algo tan extremo que clamó al cielo por justicia. Este mal desenfrenado afectó todos los aspectos de la vida en esas ciudades. No se trataba solo de un pecado aquí y allá, sino de toda una cultura de inmoralidad y corrupción. Fue como si toda la sociedad se hubiera apartado completamente de los principios divinos, y este alejamiento fue lo que condujo a la destrucción. Ahora, la pregunta sigue siendo: ¿estamos, de alguna manera, permitiendo que el mal desenfrenado se apodere del mundo que nos rodea? La sociedad actual a menudo ignora los principios de justicia y bondad, y el ejemplo de Sodoma y Gomorra sirve de advertencia. Al igual que esas ciudades, las nuestras también pueden estar alejándose de lo correcto. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras acciones y elecciones, y si estamos viviendo de acuerdo con lo que Dios realmente espera de nosotros. La gravedad de la situación en Sodoma y Gomorra quedó en evidencia en las palabras de Dios cuando dijo: el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es muy grave. Yo descenderé y veré si han actuado conforme al clamor que ha habido en ellas. Ha venido a ellos a mí, y si no, lo sabré. Génesis 18, 20-21. Este versículo nos muestra el profundo sufrimiento del pueblo que, sin otra alternativa, clamaba a Dios por justicia. Aunque se menciona el pecado de estas ciudades, los detalles específicos no están del todo claros, pero el mensaje es claro: la maldad se ha vuelto tan generalizada que se ha vuelto imposible ignorarla. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que este mal desenfrenado fue lo que atrajo la ira divina. Abraham, que estaba cerca de Dios, planteó una pregunta fundamental: ¿destruirás también al justo con el impío? Génesis 18:23.
La pregunta de Abraham nos lleva a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la justicia de Dios. Cuando Dios pronuncia un juicio, lo hace sobre la base de la justicia, no solo de las acciones aisladas de una persona, sino del estado moral de toda una sociedad. El mal y la perversidad son características que provocan la ira de Dios, como vimos en Sodoma y Gomorra. El mal, según la Biblia, es la depravación moral, con intenciones malévolas y una ausencia total de bondad. La crueldad, la violencia, el engaño, la tortura, el asesinato y otros actos criminales son formas de maldad que las Escrituras describen como formas que atraen el juicio divino. En Proverbios 6, 16-19, encontramos una lista de cosas que Dios odia, y entre ellas están los pies presurosos para correr al mal y la mentira, que ilustran la profundidad del mal que es capaz de causar el bien divino. Castigo. La Biblia también nos revela que los habitantes justos de otras tierras clamaron a Dios, pidiendo ayuda frente a la opresión y el mal en Sodoma y Gomorra. Este grito llegó a Dios, quien decidió investigar personalmente la situación. Quería ver si la realidad de las ciudades correspondía realmente a lo que se afirmaba. En Génesis 18:21, Dios dice: «Yo descenderé y veré si has hecho lo que me ha llamado la atención». Aquí vemos la paciencia de Dios al dar a las personas una oportunidad de arrepentirse antes de tomar una acción definitiva. La justicia divina no es impulsiva sino cuidadosa y meticulosa. Dios, al hacer esta investigación, nos muestra que la conducta impía, el apartamiento de la justicia y las acciones deliberadas para causar daño y sufrimiento son los aspectos que atraen su juicio. El término, impiedad, es central en este contexto. Aquellos que se apartan de la justicia, que actúan intencionalmente para dañar a otros, son llamados malvados. Este mal no se trata solo de fallas comunes, sino de una conducta deliberada y maliciosa que busca causar dolor y destrucción. En el Salmo 10:4 leemos: «El malvado, a causa de la altivez de su rostro, no busca a Dios, todos sus pensamientos son, no hay Dios». Esto nos recuerda que la maldad es a menudo una elección consciente, rechazando la presencia divina y la justicia. Ahora, al mirar el mundo de hoy, nos vemos obligados a reflexionar: ¿estamos permitiendo que el mal, la violencia y la injusticia se propaguen a nuestro alrededor? En muchas partes del mundo vemos violencia, odio y falta de respeto por la vida humana. ¿Estamos viviendo conforme a los principios de Dios, o de alguna manera estamos permitiendo que las semillas de la impiedad crezcan a nuestro alrededor? La Biblia es clara en que cuando el mal alcanza un nivel extremo, las consecuencias son inevitables. En Mateo 12, 36-37, Jesús nos recuerda: «Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres tendrán que dar cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás justificado. Será condenado». Esto sirve de advertencia para todos nosotros. Debemos examinar nuestras vidas y reflexionar sobre cómo estamos viviendo. En 2 Crónicas 7:14, Dios nos da una promesa de esperanza: «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los escucharé. Cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra». Dios nos ofrece un camino de arrepentimiento y restauración. Él está esperando que regresemos a Él, buscando su justicia, su bondad y su rectitud. La lección que podemos aprender de la destrucción de Sodoma y Gomorra es que el mal tiene consecuencias, y cuando una sociedad se aleja de la justicia divina, los resultados pueden ser devastadores. Pero al mismo tiempo, la gracia de Dios nos ofrece una oportunidad de cambio. Reflexionemos sobre nuestras decisiones, busquemos a Dios en arrepentimiento y vivamos de acuerdo con los principios que Él nos enseña, antes de que sea demasiado tarde. La maldad de Sodoma y Gomorra no se limitó a simples errores o fracasos, abarca actos deliberadamente crueles, como el engaño, la violencia, la tortura y el asesinato, que son formas extremas de corrupción moral. Estas ciudades se habían convertido en un abismo de crueldad tan profundo que parecía imposible regresar. Fue una decadencia tan grande que Dios, al ver la situación, consideró que la única forma de justicia sería la aniquilación total y completa. Ya no había esperanza para estas ciudades, pues el mal se había apoderado de todo. Abraham, al saber esto, se conmovió y trató de interceder por Sodoma y Gomorra. Él le rogó a Dios que si podía encontrar tan solo 10 personas justas, las ciudades serían perdonadas. Dios, en su infinita misericordia,
accedió a esta propuesta, mostrando que todavía había lugar para la salvación, incluso ante tanta decadencia. Si hubiera al menos 10 almas justas, las ciudades se salvarían. Pero desafortunadamente la corrupción era tan profunda que ni siquiera esas 10 personas pudieron ser encontradas. El destino estaba sellado y la destrucción se hizo inevitable. Además de la maldad desenfrenada, otro pecado crucial que contribuyó a la caída de Sodoma y Gomorra fue la idolatría y la adoración de ídolos. Aunque el libro de Génesis no habla directamente de la idolatría en estas ciudades, podemos inferir que la corrupción espiritual de Sodoma y Gomorra estaba ligada a la adoración de dioses falsos e ídolos. La idolatría, como vemos en la Biblia, es una manera de desviar el corazón y la mente de las cosas de Dios, reemplazándolos con algo creado por el hombre, y esto es visto como uno de los mayores pecados ante Dios. La idolatría y el mal a menudo van de la mano. Cuando una sociedad comienza a alejarse de Dios y a adorar cosas que no son Dios, se está entregando a la corrupción espiritual. La Biblia nos advierte sobre esto en varias ocasiones, como en Jeremías 10:14, todo hombre tiene vergüenza de qué hacer, los artífices se avergüenzan de sus ídolos, porque sus ídolos no son verdaderos. Cuando una sociedad decide seguir a los ídolos, en realidad está rechazando al único Dios verdadero, y esto tiene graves consecuencias, como vimos en Sodoma y Gomorra. Esta historia nos hace reflexionar, ¿estamos, en el mundo de hoy, permitiendo que el materialismo, la búsqueda de poder u otras falsas deidades se conviertan en ídolos en nuestras vidas? La idolatría no se limita a imágenes de madera o piedra, sino que se extiende a todo lo que consideramos más importante que Dios en nuestras vidas. Podría ser dinero, fama, éxito o cualquier otra cosa que pongamos en lugar de Dios. Cuando hacemos esto, nos alejamos de los principios que Él nos enseña, y esto puede llevarnos a una corrupción espiritual similar a la de Sodoma y Gomorra. Por eso, es fundamental que reflexionemos sobre lo que estamos priorizando en nuestra vida. La historia de estas ciudades sirve como advertencia de que cuando el mal y la idolatría se apoderan de una sociedad, las consecuencias pueden ser devastadoras. Pero así como Abraham intercedió por aquellas ciudades, también nosotros tenemos la oportunidad de recurrir a Dios, buscando su justicia y misericordia. Que aprendamos de estos errores del pasado y vivamos según los principios que Dios nos dejó, para que nuestras vidas y nuestra sociedad no sigan el mismo camino de destrucción. La maldad y la idolatría van de la mano, porque quienes viven en la maldad rara vez adoran a Dios con sinceridad. Para quien se deja llevar por la crueldad, la violencia y la corrupción, la verdadera adoración al Creador se vuelve prácticamente imposible. La idolatría no se limita solo a adorar estatuas o imágenes, va mucho más allá, implica la entrega del corazón a otros dioses, como el poder, el prestigio, el dinero y el reconocimiento mundano. El apóstol Pablo habla claramente sobre esto en Romanos 1:25 cuando dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Este versículo nos muestra el corazón de la idolatría, desviar nuestra devoción de Dios hacia las cosas materiales y temporales de este mundo. La verdadera adoración debe estar dirigida al Creador, pero cuando nos dejamos seducir por las cosas del mundo, estamos cambiando la verdad divina por una mentira. El profeta Jeremías también hace una comparación entre la corrupción de Jerusalén en su tiempo y las abominaciones de Sodoma y Gomorra. En Jeremías 23:14, dice, he visto cosas horribles en los profetas de Jerusalén, cometen adulterio y andan en mentiras. Fortalecen las manos de los malignos, para que ninguno se aparte de su maldad. Todos ellos son como Sodoma me fue dada, y los moradores de Jerusalén como Gomorra. Aquí Jeremías está mostrando cómo la corrupción y la maldad se apoderaron de la ciudad, tal como sucedió en Sodoma y Gomorra. La ciudad, que debería haber sido un ejemplo de justicia y verdad, se convirtió en un reflejo de las mismas abominaciones que llevaron a la destrucción de estas antiguas ciudades. Esta comparación entre Jerusalén y Sodoma y Gomorra nos advierte del peligro de caer en las mismas trampas. Cuando la sociedad se aleja de Dios y se entrega a la idolatría y al mal, el destino de Jerusalén, Sodoma y Gomorra puede convertirse en nuestro propio destino. La idolatría no es solo un acto externo, sino una desviación del corazón, que prioriza las cosas temporales en lugar de buscar la verdad y la justicia de Dios. Esta reflexión nos lleva a pensar, ¿estamos, en algún nivel, permitiendo que la idolatría y el mal se apoderen de nuestras vidas? ¿Estamos adorando las cosas de este mundo en lugar de buscar la verdadera adoración a Dios? Como advirtió Jeremías, debemos tener cuidado de no caer en el mismo error y alejarnos de Dios, cambiando la verdad divina por las mentiras del mundo.
En Jeremías 23:14 encontramos una advertencia profunda: he visto cosas horribles en los profetas de Jerusalén, cometen adulterio y andan en mentiras. Fortalecen las manos de los malignos, para que ninguno se aparte de su maldad. Todos son para mí como Sodoma, y los habitantes de Jerusalén como Gomorra. Este versículo nos revela que cuando el mal no se enfrenta y no se arrepiente, va de la mano con la idolatría. El mal y la idolatría forman un ciclo destructivo que corrompe el alma y aleja a la sociedad del camino de Dios, conduciendo a la decadencia espiritual. Mucha gente cree que la destrucción de Sodoma y Gomorra fue causada únicamente por la práctica de la homosexualidad, pero esta visión es incompleta. Aunque la homosexualidad era ciertamente un pecado presente en estas ciudades, no era la única causa de su destrucción, ni la más grave. La Biblia nos enseña que la homosexualidad es un acto inmoral y pecaminoso, según Romanos 1, 26-27, por esta razón, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y se apartaron de sí mismas. De la misma manera, hombres con hombres cometiendo hechos vergonzosos, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Sin embargo, en Sodoma y Gomorra la homosexualidad no era un hecho aislado. Era parte de un panorama más amplio de corrupción moral que incluía violencia y perversión en diversas formas. La Biblia menciona en Génesis 19, 4-5 cómo los hombres de la ciudad de Sodoma intentaron abusar de los visitantes enviados por Dios, demostrando una total falta de moralidad y respeto a la dignidad humana. Aunque los actos homosexuales no implican necesariamente daño físico directo a otros, la Biblia nos enseña que estos actos tienen un profundo impacto espiritual, contribuyendo a la corrupción moral y a la separación de Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo se refiere a estas prácticas como pasiones vergonzosas, destacando cómo son parte de un creciente alejamiento de los estándares de Dios. En Romanos 1:28 leemos: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Esto nos enseña que el deterioro moral no se limita a un solo pecado, sino que se extiende, afectando cada vez más aspectos de la vida humana. Hoy en día, el debate sobre la homosexualidad es más relevante que nunca. En muchos países se ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, e incluso dentro de algunas tradiciones religiosas, como la Iglesia Católica, se discute la posibilidad de bendecir a las parejas homosexuales. El término sodomita deriva directamente de las prácticas de Sodoma y Gomorra y se utiliza para describir ciertos actos sexuales considerados desviados. Sin embargo, como hemos visto, estas ciudades no solo se caracterizaban por la homosexualidad. También se caracterizaron por una creciente violencia sexual y actos de perversión, que agravaron aún más su corrupción moral. En el contexto actual, debemos reflexionar sobre cómo el mundo de hoy afronta la decadencia moral de Sodoma y Gomorra. La sociedad actual no se enfrenta a un solo pecado, sino a una multiplicación de comportamientos que destruyen los valores que sustentan la moral y la justicia. ¿Qué podemos aprender de esto? La degradación moral comienza con un defecto, pero cuando no se corrige, se propaga y contamina todos los aspectos de la vida social, política y espiritual. En Mateo 24, 37-39, Jesús nos advierte: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando a luz hijos, en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será en la venida del Hijo del Hombre. Lo que este pasaje nos dice es que así como el pueblo de Noé no estaba preparado para la destrucción venidera, muchos de nosotros hoy también somos ignorantes del peligro inminente de que la corrupción moral se extienda a nuestro alrededor. Esta falta de percepción espiritual es lo que conduce a la caída de las naciones y las sociedades. La destrucción de Sodoma y Gomorra debe ser vista no solo como un acontecimiento histórico, sino como una advertencia para las generaciones actuales. Es esencial que reflexionemos sobre el camino que está tomando nuestra sociedad. ¿Estamos permitiendo que el mal, la violencia y la idolatría crezcan a nuestro alrededor sin tomar acción? La Biblia es clara: cuando la corrupción moral alcanza un nivel extremo, el juicio divino se hace inevitable. Por tanto, es nuestro deber personal y colectivo buscar la justicia, la bondad y la verdad de Dios antes de que sea demasiado tarde. Que podamos aprender de los errores de estas ciudades y tomar las decisiones correctas para nuestras vidas, nuestras comunidades y nuestra nación, buscando la misericordia y el perdón de Dios mientras todavía hay tiempo.
Los habitantes de Sodoma y Gomorra comenzaron a distorsionar el propósito sagrado de la sexualidad. El apóstol Pablo lo describe claramente: por esta razón, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que son contra naturaleza. Y de la misma manera los hombres, abandonando las relaciones naturales con las mujeres, se encendieron en sus lujurias. En su lascivia mutua, Romanos 1, 26-27. Con el tiempo, a medida que la población de estas ciudades crecía, las perversiones sexuales y las actitudes corruptas se intensificaron. La sexualidad, que debería ser un reflejo del diseño divino para la unión y la intimidad, ha sido distorsionada y convertida en un acto de vergüenza y degradación. En este pasaje, Pablo habla directamente de prácticas que, en su tiempo y según las Escrituras, eran vistas como degradantes. Se refiere tanto a las relaciones entre personas del mismo sexo como a cualquier otra práctica que distorsione la naturaleza divina y el propósito de la sexualidad. Algunas personas sostienen que Pablo simplemente estaba expresando su desagrado cultural, pero el mensaje es claro: estas prácticas eran, y todavía son, vistas como pecaminosas y contrarias al plan de Dios. Además del debate sobre si la homosexualidad es un pecado, la Biblia también presenta estos actos son consecuencia del alejamiento de Dios. Como una especie de juicio, esta corrupción moral es una respuesta divina al rechazo de su propósito. En Levítico 18:22, la Biblia dice: no te acostarás con varón como con mujer, que es abominación. Y en Levítico 20:13, el texto reafirma: si alguno se acuesta con varón como con mujer, ambos han hecho abominación, ciertamente han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Estos versículos muestran que, para la Biblia, la práctica de relaciones sexuales que distorsionan el propósito de Dios para la sexualidad humana no es solo un error moral, sino algo que es abominable a los ojos de Dios. Estas enseñanzas, aunque difíciles de entender en los tiempos modernos, nos invitan a reflexionar sobre los estándares que elegimos seguir en nuestra sociedad. Cuando nos alejamos de los principios divinos, las consecuencias espirituales son inevitables. La sexualidad, que fue dada por Dios como un don sagrado, se convierte en una herramienta de destrucción y corrupción cuando se usa en contra de su diseño original. La reflexión aquí es sobre cómo estamos viviendo nuestras vidas de acuerdo a los propósitos divinos, y cómo nuestras decisiones pueden alejarnos o acercarnos a Dios. En Levítico 18:22, encontramos una instrucción clara: no te acostarás con varón como con una mujer, si fuera mujer, que es una abominación. Estas palabras no dejan lugar a dudas sobre la postura bíblica sobre esta práctica. La Biblia es enfática al decir que tales actos son vistos como una abominación, algo que va en contra del plan de Dios para la humanidad. En Judas 1:7, vemos otra referencia a Sodoma y Gomorra, donde dice: de la misma manera, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales se entregaron a la inmoralidad sexual y a las prácticas contrarias, fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Este severo juicio sobre Sodoma y Gomorra sirve como advertencia. El fuego eterno, en este contexto, simboliza tanto el castigo como el llamado al arrepentimiento. Para aquellos que viven en una inmoralidad sin remordimientos, esta advertencia es clara y directa. Si eres cristiano y sientes una lucha interna con deseos que consideras contrarios a los valores bíblicos, recuerda que la fe ofrece consuelo y dirección. Hablar con Dios, pedirle guía al Espíritu Santo, puede traer paz y claridad en momentos de duda. Él siempre está dispuesto a escuchar y guiar a quienes buscan su ayuda. Ahora, hablando de otro pecado que muchas veces se subestima, tenemos la ociosidad y la pereza. Generalmente asociamos la ociosidad únicamente con la falta de actividad, pero en realidad es la raíz de muchos otros pecados. La inactividad constante puede conducir a actitudes y comportamientos negativos, como la indiferencia espiritual y la falta de propósito. Cuando no estamos ocupados haciendo el bien o buscando la justicia de Dios, somos más propensos a caer en la tentación. La ociosidad puede abrir las puertas a la desobediencia y al alejamiento de los principios de Dios. Por eso, es importante entender que la pereza no se limita a no hacer nada, sino que también implica una falta de compromiso para vivir según las enseñanzas de Dios. En Proverbios 18:9 leemos: el que es perezoso en su trabajo es hermano del que destruye. Esto nos recuerda que cuando somos perezosos en nuestra vida espiritual, estamos permitiendo que la destrucción entre en nuestras vidas. Mantenerse ocupado con cosas buenas y justas es una manera de evitar la tentación y vivir una vida que agrade a Dios. Así que la reflexión de hoy es:
¿estamos viviendo con propósito y ocupados con lo que realmente importa, o estamos permitiendo que la ociosidad nos lleve por mal camino? ¿Alguna vez has escuchado el dicho, una mente ociosa es el taller del diablo? La ociosidad va mucho más allá de simplemente no hacer nada, se trata de vivir sin un propósito noble, sin esforzarse por cumplir una misión significativa. En el caso de los habitantes de Sodoma y Gomorra, la ociosidad fue una de las principales causas de su caída. La palabra hebrea emeri se traduce como errar el blanco, y eso es exactamente lo que sucedió en estas ciudades, erraron el blanco de la vida, quedando completamente lejos del propósito de Dios. En Sodoma y Gomorra, la abundancia y la riqueza llevaron a la gente a una vida de excesos. No necesitaban luchar para conseguir una vida cómoda, y esta facilidad acabó generando arrogancia y desprecio por la virtud. Se volvieron tan cómodos que la falta de esfuerzo por buscar el bien les hizo caer en el mal, permitiendo que la pereza alimentara el orgullo, la vanidad y la decadencia. Eso nos suena familiar hoy en día, ¿verdad? El profeta Ezequiel describe claramente la situación de Sodoma. Esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, abundancia de pan y ociosidad, ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Fueron altivas y entregadas a la avaricia. Abominación delante de Jehová. Por tanto, los quité cuando los vi. Ezequiel 16, 49-50, aquí vemos que la ociosidad no es solo una falta de actividad, sino más bien un camino que conduce a la arrogancia y al desprecio hacia los demás. Cuando uno tiene abundancia, pero cierra su corazón a las necesidades de los demás, el resultado es un profundo egoísmo. Si tienes bendiciones y abundancia en tu vida, recuerda que esto no debe hacerte indiferente ni llevarte a una vida sin propósito. Dios nos da habilidades para ayudar a otros y ser parte de su obra aquí en la tierra. Como está escrito en Santiago 2, 15-16, si un hermano o una hermana tiene necesidad de vestido y del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais y si les damos lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Cuando vivimos sin un propósito claro, terminamos cayendo en las mismas trampas de orgullo y egoísmo que los habitantes de Sodoma. Esto nos aleja de Dios y nos conduce a una vida de excesos y vanidad. Ahora pensemos, ¿estamos realmente viviendo con un propósito, o estamos permitiendo que la ociosidad nos distraiga de lo que es verdaderamente importante? La vida sin un propósito claro no solo nos debilita espiritualmente, sino que también nos pone en el camino de la decadencia. En Colosenses 3:23 se nos instruye, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto nos recuerda que debemos vivir con intención y propósito, buscando la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Entonces, si te sientes complaciente o sin rumbo, es hora de reflexionar, ¿cuál es el propósito de tu vida? No dejes que la pereza, el orgullo o la indiferencia gobiernen tus días. Cuando vivimos con propósito, nuestras acciones reflejan la bondad de Dios y nuestra misión en el mundo. Recordemos siempre que Dios nos ha llamado a algo más que una vida de inactividad, sino a una vida de actividad en su obra y servicio a los demás. En Sodoma, la maldad se practicaba con tal orgullo y satisfacción que no había ningún intento de ocultar los actos. Más bien, fueron proclamados abiertamente, desafiando los valores y advertencias de Dios. Los habitantes del pueblo habían perdido por completo la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo y habían abrazado el pecado como forma de vida. Isaías habla del orgullo y la arrogancia de Sodoma, diciendo, porque Jerusalén ha tropezado, y Judá ha caído, porque sus palabras y sus obras son contra el Señor, profanando la gloria de su presencia. Sus rostros testifican contra ellos, como Sodoma. Proclaman su pecado y no lo ocultan. Ay de ellos, porque atraen el mal sobre sí mismos, Isaías 3:8. Esto muestra cómo, al alejarse de Dios, no solo ignoraron sus advertencias, sino que se enorgullecieron de su comportamiento. El pecado se convirtió en parte de su identidad, algo que era aceptado e incluso celebrado, sin ningún remordimiento. La historia de Lot y los dos ángeles es uno de los ejemplos más claros de esta corrupción. Cuando estos visitantes llegaron a la casa de Lot, los hombres de Sodoma, conocidos por sus hábitos pecaminosos, rodearon la casa y exigieron que Lot les entregara a sus invitados para poder abusar de ellos. Su depravación era tan grande que estaban dispuestos a destruir la puerta para satisfacer sus deseos inmorales. Lot, horrorizado, trató de proteger a sus invitados. Él sabía que la ciudad estaba sumida en la corrupción,
pero su intento de proteger a los ángeles revela el contraste entre él y los habitantes de Sodoma. Esta historia refleja el nivel de degradación que se había apoderado de la ciudad, donde la moralidad estaba completamente subvertida. Y esto nos hace preguntarnos, cuando nos alejamos de Dios y de sus advertencias, ¿qué estamos permitiendo que entre en nuestras vidas? El orgullo y la falta de arrepentimiento nos ciegan al pecado y nos alejan del camino de Dios. Si no tenemos cuidado, podemos volvernos insensibles a la voz del Espíritu Santo e incluso aceptar el pecado como algo natural. La historia de Sodoma sirve como una clara advertencia para todos nosotros sobre los peligros de vivir en un estado de orgullo y arrogancia, sin buscar la justicia y la rectitud de Dios. Lot, en un momento desesperado, tomó una decisión extrema al ofrecer a sus propias hijas para intentar calmar a la multitud que estaba a la puerta de su casa, dispuesta a cometer un acto de violencia. Aunque hoy esta oferta nos pueda parecer incomprensible, en aquella cultura la hospitalidad era considerada sagrada y un deber que había que cumplir a cualquier precio. Si usted se encuentra en una situación en la que sus creencias están siendo cuestionadas o donde la presión mundana está tratando de distorsionar su visión de lo que es correcto, recuerde las palabras de Jesús en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad establecida, en un monte no se puede esconder. Como cristianos, estamos llamados a ser luz, a defender nuestros principios y a no ceder a la tentación de comprometer nuestra moralidad. Que nosotros, como Lot, elijamos la salvación y permanezcamos firmes, incluso ante las mayores dificultades. Cuando nos rodeamos del mal corremos el riesgo de ser influenciados por él. Hoy en día, muchos cristianos enfrentan la presión constante de una sociedad que los desafía a comprometer sus valores. La lección que aprendemos de la historia de Lot es simple pero poderosa: si te asocias con los malvados, tarde o temprano terminarás soportando el peso de sus decisiones. Esto nos alerta sobre el impacto negativo que nuestras asociaciones pueden tener en nuestras vidas y nuestra fe. Al final de la historia, los ángeles llevaron a Lot y su familia a un lugar seguro. Cuando estuvieron fuera de peligro, el Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, destruyendo completamente las ciudades y reduciendo todo a cenizas y escombros. El juicio de Dios fue severo, como lo fue el destino de Pompeya, que quedó sepultada por la erupción volcánica, dejando un recordatorio eterno de las consecuencias de alejarse de Dios. Esta historia nos enseña que cuando ignoramos las advertencias de Dios y persistimos en el pecado, las consecuencias pueden ser devastadoras. Nos recuerda la importancia de ser conscientes de nuestras elecciones y de las personas con las que nos relacionamos, para no corrompernos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartirlo con los demás. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Amén.